Thank you, Elder Nielsen, Gracias, Elder Nielsen, for the remarkably personal, por esa historia tan personal remarkable. que nos recuerda y también lo que debemos hacer y su consejo. Without Sin cuerdas de seguridad, or harnesses, arneses ni equipos de montañismo de ningún tipo, two brothers, dos hermanos, Jimmy, aged de 14 años, John, aged y John, de 19, nombres ficticios, attempted intentaron escalar una pared escarpada del Parque Estatal del Cañón Snow, in my native. ubicado en la región del sur de Utah, donde yo nací. Near the top of Cerca de la cima de su laborioso ascenso, they discovered descubrieron que, debido a un saliente, denied no les era posible ascender los pocos metros finales. they could not get over No it, podían pasar por allí, but neither pero ahora could they tampoco now podían retreat. retroceder. They were stranded. Estaban atrapados. After careful Después de maniobrar con cuidado, John encontró un punto de apoyo lo suficientemente firme como para impulsar a su hermano menor a un lugar seguro por encima del saliente, pero él no hallaba forma de subir. the more he strained, Cuanto más se esforzaba por encontrar dónde afirmar los dedos o los pies, muscles más se le acalambraban los músculos y empezó a sentir pánico started to sweep over y a him, temer por su and he began propia to fear vida. for his life. Unable to hold on much Sin longer, poder sujetarse por mucho más tiempo, John decidió que su única opción was to try to era intentar saltar verticalmente in an effort a fin de asirse a la parte superior del saliente. if successful Si lo lograba, tal vez, con la fuerza considerable de sus brazos, pudiese trepar a un lugar seguro. in his own words he Más tarde, él dijo, said, prior to my antes de jump, saltar, I told Jimmy le dije a to go Jimmy search que fuera a buscar una rama lo suficientemente fuerte como para extenderla hasta donde yo estaba, aunque sabía que no había algo así en esa cumbre rocosa. it was Era solo desperate. un ardid desesperado. If my jump Si mi salto fallaba, the least lo mínimo que podía hacer was make certain era asegurarme de que mi hermanito did not see no me viera caer to my death. hacia la muerte. Giving him enough Dándole time tiempo to suficiente para quedar fuera del alcance de su I vista, said my last prayer, dije mi última oración, that I wanted my que quería que mi familia supiera que los amaba and that y que Jimmy could make it pudiese regresar a salvo on his own. por sí mismo. Then I leapt. Y entonces salté. There was enough adrenaline En mi impulso hubo suficiente adrenalina that the jump para que el salto me permitiera extender los brazos por encima del saliente, casi hasta los codos. but as I slapped Pero my al hand golpear on con the las surface, manos la superficie, I felt nothing, no sentí más que nothing but arena sand, suelta flat stone. en piedra plana. I can still remember Todavía recuerdo esa sensación áspera al estar ahí colgando sin nada with nothing a que aferrarme. no lip Ningún borde, ninguna rugosidad, to grab. nada a lo que pudiera asirme. I felt my fingers Sentí que los dedos empezaban a ceder lentamente sobre la superficie arenosa. I knew my life Sabía que mi vida was over. había llegado a su fin. But then suddenly, Entonces, like a lightning en strike forma in a repentina, summer como un rayo en una tormenta de verano, aparecieron dos manos desde algún lugar de la orilla del acantilado, grabbing my sosteniéndome las muñecas con una fuerza y determinación que no concordaban con su tamaño. my faithful little Mi fiel hermano had not no había ido a buscar ninguna rama ficticia, guessing adivinando exactly exactamente lo que yo planeaba hacer. what he had never No se había movido ni un centímetro. he had Simplemente había esperado en silencio, casi sin aliento, knowing sabiendo full muy well bien que yo sería tan tonto como para tratar de dar ese salto. when I did, Cuando lo hice, he grabbed me, él me sostuvo he held y me, se negó rotundamente refused to let a me dejarme fall. caer. Those strong, Esos fuertes brotherly brazos fraternales
me salvaron ese día en que yo colgaba sin poder hacer nada y de lo que habría sido una muerte segura. My beloved brothers Mis and sisters, hermanos y hermanas, today hoy is Easter Sunday. es domingo de Pascua de Resurrección. Although we should, Aunque siempre debemos recordarlo, we como promise, prometemos en nuestra oración sacramental semanal que lo haremos, nevertheless, este this is es el día más sagrado del año para recordar for de manera especial of brotherly las hands manos de hermandad and determined arms y los brazos decididos that reached que llegaron hasta el abismo de la muerte to save us para salvarnos de nuestras caídas y nuestros from defectos, our sorrows and de nuestros sins. dolores y de nuestros pecados. Against the background En el contexto de esa historia que relató la familia de John y Jimmy, I express expreso my gratitud gratitude for the atonement por la expiación y la resurrección del Señor Jesucristo and y acknowledge reconozco los acontecimientos en el divino plan de Dios that led up to que condujeron and give me y dieron significado the love al amor Jesus offers. que nos da Jesús. In our En nuestra sociedad cada vez más secular, it is as es uncommon poco as it común, is así como impopular, to speak of hablar Adam and Eve de Adán y Eva or the o de garden su afortunada caída en el jardín de Edén, fall into mortality. a la caída a la mortalidad. Sin embargo, The simple truth la simple verdad es que no podemos comprender plenamente la expiación y la resurrección de Cristo y no apreciaremos apropiadamente el propósito singular de su nacimiento o de su muerte. in other words, En otras palabras, no hay manera de celebrar verdaderamente la Navidad ni la Pascua de Resurrección without understanding sin that there comprender was que en an verdad Adam hubo and Eve un Adán y una Eva que cayeron de Edén with all con the todas las consequences consecuencias que eso acarreaba. I do not Desconozco know los the detalles de lo que what ocurrió happened en este planeta antes de eso, but I do pero know sé que these things ellos were dos created fueron creados by the divine por la hand of mano God, divina de Dios, that for a que por time un they tiempo lived vivieron alone, solos en un entorno paradisíaco where there was donde no había ni muerte humana ni familia futura, and that y que through a causa de una serie de decisiones, they transgressed ellos the commandment transgredieron un mandamiento de Dios, lo cual exigía que dejaran el jardín, setting, but which pero que les allowed permitió tener to have children hijos before antes de facing sufrir physical la muerte física. to add further sorrow Además del pesar y de lo complejo de su situación, su transgresión tenía también consecuencias espirituales, cutting them off excluyéndolos para siempre de la presencia de Dios. because we Debido a were que meant nacimos en ese mundo caído, and because ya que we también nosotros íbamos a transgredir las leyes de Dios, we also se nos sentenció to the a los same mismos penalties castigos that Adam que afrontaron Adán y Eva. what applied ¡Qué situación tan apremiante! the entire Toda la raza humana in free en fall. caída libre. Every man, Cada hombre, woman, mujer y child, niño cayendo físicamente hacia una muerte permanente, sumiéndose espiritualmente en una angustia eterna. is ¿Es eso lo que se suponía que fuera la vida? ¿Es este el espectacular final de la experiencia humana? ¿Estamos todos colgados en un cañón frío en algún lugar de un universo indiferente? Cada uno buscando un punto en el cual apoyarnos, cada uno buscando algo a lo que asirnos, con nada más que la sensación de arena deslizándose bajo los dedos, sin nada que nos salve, nada a lo que podamos sujetarnos y mucho menos nada que nos sujete? ¿Es nuestro único propósito en la vida una actuación existencial vacía para simplemente saltar tan alto como podamos, perseverar durante los 70 años que tenemos prescritos y después fallar y caer y seguir cayendo para siempre?
La respuesta a esas preguntas es un rotundo y eterno no. Me uno a los profetas antiguos y modernos al testificar que todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Por tanto, desde el momento en que esos primeros padres salieron del jardín de Edén, el Dios y Padre de todos nosotros, previendo la decisión que tomarían Adán y Eva, envió a los mismos ángeles de los cielos para que les declararan a ellos y a través del tiempo a nosotros que toda esa serie de acontecimientos se diseñó para nuestra felicidad eterna. Era parte de su divino plan, en el que se proporcionaba un Salvador, el mismo Hijo de Dios, otro Adán, como lo llamaría el apóstol Pablo, que vendría en el meridiano de los tiempos para expiar la primera transgresión de Adán. Esa expiación lograría la victoria completa contra la muerte física, concediendo incondicionalmente la resurrección a toda persona que hubiese nacido o que naciese en este mundo. De manera misericordiosa también proporcionaría el perdón de los pecados personales de todos, desde Adán hasta el fin del mundo, siempre y cuando nos arrepintiésemos y obedeciéramos los mandamientos divinos. Como uno de sus testigos ordenados, esta mañana de Pascua de Resurrección declaro que Jesús de Nazaret fue ese Salvador del mundo, y aún lo es, ese postrer Adán y el autor y consumador de nuestra fe, el Alfa y la Omega de la vida eterna. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, declaró Pablo. Y también lo hizo el profeta patriarca Leí. Adán cayó para que los hombres existiesen, y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. De manera más completa, Jacob, el profeta del Libro de Mormón, enseñó en un sermón que duró 2 días sobre la expiación de Cristo, que la resurrección debe venir por medio de la caída. Así que hoy celebramos el don de la victoria sobre toda caída que hemos experimentado, cada dolor que hemos conocido, cada desaliento que hemos tenido, todo temor que hayamos enfrentado, así como nuestra resurrección de la muerte y el perdón de nuestros pecados. Esa victoria está a nuestro alcance por causa de los hechos ocurridos en un fin de semana como este, allá en Jerusalén, hace más de 2 milenios. Empezando con la agonía espiritual en el jardín de Getsemaní, pasando por la crucifixión en la cruz del Calvario, y terminando en una hermosa mañana de domingo en el interior de una tumba prestada, un hombre sin pecado, puro y santo, el mismo Hijo de Dios, hizo lo que ninguna otra persona fallecida había hecho ni podría hacer jamás. Mediante su propio poder, se levantó de la muerte para que su cuerpo nunca más volviera a separarse de su espíritu. Por su propia voluntad, se quitó los lienzos con los que lo habían envuelto, colocando con cuidado el sudario con el que le habían cubierto el rostro en un lugar aparte, indica la Escritura. Esa serie de acontecimientos de la primera Pascua, la expiación y la resurrección, constituye el momento más trascendente, el don más generoso, el dolor más intenso y la manifestación más majestuosa de amor
puro que jamás se haya manifestado en la historia del mundo. Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, sufrió, murió y se levantó de los muertos, a fin de que, al igual que un rayo en una tormenta de verano, pudiese sujetarnos al caer, asirnos con sus fuerzas y mediante nuestra obediencia a sus mandamientos, elevarnos a la vida eterna. Este día de Pascua de Resurrección le agradezco a Él y al Padre que nos lo dio, que Jesús aún tenga la victoria sobre la muerte, a pesar de que sus pies estén heridos. Este día de Pascua de Resurrección le doy gracias a Él y al Padre que nos lo dio, que Jesús aún extiende gracia ilimitada, a pesar de que lo hace con palmas y muñecas traspasadas. Este día de Pascua le doy gracias a Él y al Padre quien nos lo dio, que podamos cantar en un jardín manchado de sudor, ante una cruz traspasada por los clavos y ante una tumba gloriosamente vacía. Oh, cuán glorioso y cabal el plan de redención. Merced, justicia y amor en celestial unión. Y todas estas cosas las dejo en el sagrado nombre del Señor Jesucristo resucitado. Amén.